Hace 200 años yo llegué a esta provincia. En Mendoza, todo recuerda a San Martín. Una plaza, una biblioteca, un parque, un museo, 2 clubes y hoteles. En el pasaje San Martín está el kilómetro cero. La avenida principal lleva su nombre. Hay estatuas, monumentos, pinturas, dibujos, murales que multiplican su imagen en cada rincón. Sin embargo, esta ciudad no fue su cuna y tampoco es su tumba. El 8 de septiembre de 1814, hace 200 años, San Martín llegó a Mendoza por primera vez. Llegó como gobernador intendente de Cuyo para cumplir un plan. Fueron solo 2 años, que parecen siglos. ¿Cómo nos preparamos para recordar 200 años más tarde ese primer encuentro, ese histórico momento? El homenaje a San Martín es múltiple y variado. Desfiles, obras de teatro, actos escolares, reuniones, murales. Esa variedad habla de un personaje admirable, sinuoso, inabarcable. San Martín puede ser recordado y construido desde muchas perspectivas. El militar y el político, el padre y esposo, el gobernador y el paisano. Se lo representa con distintos materiales: la tela y las pinturas, el papel y la tinta, el celuloide, la madera, la arcilla, el héroe de bronce, el hombre de carne y hueso. En la ciudad donde todo recuerda a San Martín, hay una representación que es probablemente la más popular, la más entrañable. Tino Neglia es actor. Supo transitar por muchos géneros y habitar en cientos de personajes, pero hay uno en el que se acerenció para siempre. En Mendoza, Tino es nuestro San Martín. San Martín llega a Mendoza en septiembre de 1814, después de haber sido nombrado gobernador intendente de Cuyo. No conocía a nadie, nunca había estado en Mendoza. Y Posada le dice, tenga siempre en cuenta la opinión de los capitulares, es decir, los que integran el cabildo, porque con sus relaciones abrazan a todo el pueblo. Y de ahí tenemos que recordar que los cabildos son los que subsumen la representación de las élites o de los notables del lugar. No hace falta alejarse mucho de la ciudad para encontrarse con el desierto. En Mendoza solo florece lo que se ha cuidado y desarrollado a lo largo del tiempo. No hay árbol, planta o cultivo que sobreviva sin un vecino que lo riegue, sin un canal que lo rescate de la sequía. Así se levantó este oasis. Pero un capricho de la naturaleza puede devolverlo al desierto, por más esfuerzo que se empeñe. La ciudad a la que llegó San Martín en 1814 ya no existe. En 1861, 11 años después de la muerte del prócer, Mendoza fue arrasada por un terremoto. Lo único que quedó en pie fueron ruinas, algunas columnas de iglesia y restos de edificios.
Este terremoto destruyó totalmente a la ciudad. No quedó prácticamente ningún edificio en pie. Entre las ruinas se cuenta la muerte de aproximadamente 5.000 personas, aunque se han comentado historiadores que han sido menos críticos en la cifra, hasta de 10.000 personas. Este dibujo, trazado desde un balcón del Cabildo, es la única imagen que se conserva de la antigua plaza principal. Esta plaza era, en los tiempos de San Martín, el centro de la ciudad. Hoy es la periferia. Él es Horacio Chavazza. Es el director del Museo del Área Fundacional y arqueólogo. Trabaja desde hace tiempo buscando la Mendoza oculta bajo los escombros. Bueno, este es el piso que correspondía al antiguo cabildo de la ciudad, aquel construido en el siglo XVIII. Desde mediados del siglo XVIII se produjo una reconstrucción que llevó a una mejora en el uso de materiales como producto de la tendencia que se venía experimentando en el resto de la ciudad. En una ciudad arrasada, reducida al polvo, restituida al desierto, únicamente se puede viajar al pasado desenterrando. Bueno, la ciudad a la que llega San Martín estaba caracterizada por gran parte de sus calles de tierra, una ciudad con una plaza muy grande, principal, que concentraba la vida pública, en medio de la cual recientemente se había inaugurado una fuente que proveía de aguas limpias a la población. Era una ciudad muy importante, había adquirido relevancia económica a partir de su cercanía con Chile, paso obligado entre las dos ciudades más importantes, en ese caso Valparaíso y Buenos Aires. El viejo solar del Cabildo es hoy una renovada plaza coronada por una fuente. Justo debajo se encuentra otra, inaugurada en 1814, solo unos meses antes de la llegada de San Martín. La fuente original fue la primera que llevó aguas limpias a la ciudad. Las excavaciones arqueológicas que han permitido recuperar estos niveles nos llevan a analizar la sucesión de pisos o niveles que ocuparon los distintos habitantes de la ciudad. Este corresponde al nivel de piso embaldosado de la plaza del siglo XIX. Concretamente, el nivel de embaldosado llegaba al margen de la fuente, donde se producía un escalón que permitía el arrime para tomar agua de la misma. Este era el nivel de piso de la plaza que pisó San Martín cuando estuvo aquí en Mendoza. Adelante. Gracias, paisano. De hace 200 años mi espíritu llegaba a este maravilloso suelo con un sueño de libertad. Me bastó mirar a los ojos como ahora los miro a ustedes y entender que el espíritu de ustedes es mi espíritu. ¡Ánimo! 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 Que para los hombres y mujeres de coraje se han hecho las empresas. ¡Viva la patria! Gracias, paisanas y paisanos. Gracias a nuestro gran artista, Miro, por su excelente representación emotiva y elocuente. ¿Cómo es su nombre, paisano? David. David sería uno de mis granaderos seguro. ¿Seguro? Seguro, me lo llevo. Si quiere que le diga una cosa, yo hubiera sido el Cabo Cabral. Esa pierna Maravilloso.
Sobre el tradicional paseo de la Alameda que se extiende por varias cuadras de la avenida que hoy lleva su nombre, San Martín compró un terreno para una casa que nunca se construyó. Hoy lo ocupan la biblioteca pública y un museo que pertenece a las Damas Pro Gloria. Las Damas Pro Gloria son las herederas de las patricias mendocinas, las mujeres que donaron joyas al ejército y confeccionaron la bandera de los Andes. Desde hace tiempo, las damas de la asociación reúnen sus recuerdos familiares y la tradición oral como piezas de museo. El resultado es una colección ecléptica, valiosa e incierta. San Martín, cuando se va de acá, regala los regalos que él había recibido. Entonces, las Damas Pro Gloria reciben todas estas donaciones y en un año ya hacen el Museo Histórico General San Martín. Bueno, yo estoy sentada, que no se debe hacer, y pido 1000 disculpas, sobre un sillón que perteneció a Facundo Quiroga. Ella es su presidenta, Milka Vicky de Reboredo Correa, alias Chichú. Yo soy de tradición oral, ¿no es cierto? Recopilo la tradición oral. Hablando con un historiador, me dijo que la tradición oral tiene muchos errores. Sí, es verdad, tiene errores, pero a la larga el hecho está. A pocas cuadras de la Alameda, en lo que fue la antigua estación del tren al Pacífico, funciona el Archivo General de la provincia. El archivo conserva todos los documentos que respaldan la veracidad de los acontecimientos históricos. Elvira Búcolo, su directora, es la guardiana del pasado documental de Mendoza, de los documentos originales escritos o firmados de puño y letra por San Martín. Todo lo que les voy explicando está todo en base a los documentos que guarda el archivo de la provincia. Los documentos que nosotros tenemos en este lugar son aquellos que corresponden a su gobernación, a medidas de su gobernación, y también la correspondencia. Muchas veces hablamos de un San Martín y creemos que es el hombre de bronce. No, era un hombre de carne y hueso que tenía una gran preocupación, que era la organización del ejército, porque en definitiva él llega a Mendoza para poder organizar acá el ejército. Por eso le pide a Posadas que lo nombre gobernador intendente de Cuyo, porque este era el lugar estratégico donde debía organizar el ejército y poder cruzar. Este es el Regimiento de Infantería de Montaña número 11, en uno de sus ejercicios de instrucción. El RIN 11 fue creado por el general San Martín y se transformó en la columna vertebral del Ejército de los Andes. Cuando hablamos del general José de San Martín, desde que crea su regimiento de granaderos a caballo hasta que llega a la entrevista de Guayaquil, realmente uno ve que la vida de él fue como la vida del Quijote. Él estuvo luchando contra los molinos de viento, contra el desaliento, pero esa fuerza realmente indescriptible es la que hace que hoy todavía lo admiremos de la manera en que lo admiramos y realmente, a pesar de haber sido un hombre de carne y hueso, lo tengamos en el bronce. El RIN 11 tiene también un regimiento histórico, con sus uniformes originales y su banda de música. A manera de homenaje y con cierta teatralidad, mantienen vivo su mayor orgullo: pertenecer a un regimiento creado en Mendoza por el mismísimo San Martín. Otra vez, por favor, la última parte. Dale.
si vamos a tirar la baqueta así enfrente de Casa de Gobierno, estamos en el horno. Vamos, otra vez. Pone en marcha su plan el Libertador, le propone al director supremo, Gervasio Posadas, la creación de un batallón de infantería de línea, con el número 11. Este se transforma en el núcleo del Ejército de los Andes, siendo la primera unidad de militar con que contó el general San Martín para comenzar sus ambiciosos planes de libertad. Como todos los años, en la explanada de la Casa de Gobierno, los alumnos de cuarto grado prometen fidelidad a la bandera. Es un acto importante y solemne. A partir de ese día, las palabras patria o argentina cobran un nuevo sentido. Es el bautismo de argentinidad. En la simiente de nuestros actos están presentes las virtudes del general San Martín. Prometen entonces ser leales a esta bandera, comprometidos con lo que la patria solo la construimos entre todos. ¡Sí, prometo! En 1815, hacía poquito tiempo que estaba en la gobernación, dirige entonces circulares a los maestros de escuela que debían concientizarse y concientizar a sus alumnos que ya no pertenecían a una colonia, pertenecían a un suelo libre. Y le dice a los maestros de escuela, tiene que llevar a esos párvulos al área, a la plaza principal, esa que hoy conocemos como el área fundacional, todos los jueves para entonar el himno nacional. Maravilloso, ¿no? La exaltación del patriotismo, porque la educación para San Martín era la oportunidad de liberarse, era la forma de lograr la libertad. Para lograr la libertad también se necesita formar y transmitir las ideas. La masonería es una institución que tiene como objetivo la transmisión del conocimiento. Persigue la formación del hombre para contribuir a la formación de la sociedad. Se organiza en estructuras de base llamadas logias. Al poco tiempo de llegar San Martín a Mendoza, funda la Logia Lautaro, para formar oficiales y políticos bajo la seguridad del anonimato. Desde entonces, la masonería se dividió y mutó, pero la forma de enseñanza sigue intacta. El símbolo. El método que caracteriza a la masonería y que le ha permitido la perdurabilidad es la transmisión del conocimiento a través del método simbólico. El aplauso, por ejemplo, es un símbolo, el saludo militar es otro símbolo, el salve a la bandera es otro símbolo, la bandera es símbolo, o sea, toda la historia de la humanidad está basada en un modelo de transmisión de conocimientos simbólicos, como no podía ser de otra forma, dado que en su infancia la mayoría de los humanos eran iletrados. Entonces la masonería trata a través de la enseñanza de los símbolos y las alegorías unir lo disperso. Y lo disperso somos los individuos con nuestras distintas individualidades, nuestras distintas interpretaciones, que no son mejores ni peores que las de los demás, son distintas. La masonería es una escuela de moral que está velada por alegorías e ilustrada por símbolos. La manera de transmitir el conocimiento, de discutir y resolver problemas es a través de una tenida, una reunión con códigos y ritos ancestrales, una ceremonia que conserva las mismas formas desde el medioevo.
Nosotros enfocamos más el estudio del San Martín desde el punto de vista no solo masónico, sino de su formación iluminista, de su humanismo, de su condición de educador, que es poco divulgada. San Martín, en el lugar donde estaba la sede de la Inquisición en Lima, fundó la Biblioteca Nacional, diciendo que los libros eran mucho más importantes, mucho más fuertes que muchos ejércitos. Los libros fueron las armas más poderosas que acompañaron a San Martín. Frente al Museo de las Damas Pro Gloria, compartiendo el solar histórico, se levanta el edificio de la Biblioteca Pública. La biblioteca se fundó en 1822, cuando San Martín se encontraba en el Perú. Probablemente, entusiasmado, envió varios volúmenes de su propiedad. En un sector protegido y acondicionado, después de atravesar varias puertas y controles, la biblioteca guarda un valioso tesoro. Un tesoro que es también símbolo de conocimiento. En algún momento se habla hasta de 700 volúmenes donados por San Martín a esta biblioteca. El terremoto del 61 es uno de los que les hace cambiar de lugar a la biblioteca y luego, una vez que se reconstruye la ciudad, comienzan las devoluciones a la biblioteca de los libros que habían sido rescatados del terremoto. Nosotros tenemos registrados entre 3, casi 4, que podemos dar exactitud y respaldo de que pertenecieron a San Martín. El libro que hemos ubicado sobre este escritorio corresponde a la colección del general José de San Martín. Lo hemos podido determinar porque el libro nos muestra en su ex libris la propiedad de colección del general San Martín. Antes de ser el padre de la patria, San Martín fue el padre de una niña que nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816. San Martín aquí es padre, sí. San Martín aquí es padre. Nosotros tenemos ya una ley provincial donde se instituye que el Día del Padre en Mendoza es el 24 de agosto, el día del nacimiento de Merceditas. Muy importante para nosotros porque la hija de San Martín es mendocina. Mendocina. Fue bautizada como Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, de 7 meses, española, hija legítima del señor gobernador. Aunque la estancia de Merceditas en Mendoza fue breve, en la Basílica de San Francisco descansan hoy sus restos, junto con los de su marido y una de sus hijas. La tradición oral dice que de su padre José heredó la rectitud y de Remedios, su madre, la fortaleza. Mi mamá siempre me hablaba de Remedio y yo la creía parienta mía, a Remedio. Ahora, yo siempre he sentido un cariño porque ella se casó realmente enamorada, pero fue una vida triste la de ella. En total de su vida estuvieron 1 año y pico, nada más juntos, sumando los días, porque soy una convencida. Si hubiesen sido simplemente José y simplemente Remedios, habrían sido felices. Pero ¿cómo se puede ser feliz con un hombre que nunca estaba en la casa? En el complejo cultural Le Parc, una obra de teatro congrega a cientos de estudiantes. La obra San Martín, un caballero de principio a fin, es el éxito de la temporada. Y va a empezar la función. Va a empezar. Mierda. Y San Martín alienta las representaciones teatrales en Mendoza. Mendoza en ese momento no tiene teatro. Se hacen representaciones de comedia. En algunos casos son los mismos oficiales los que ofician de actores. No solamente como una cuestión vinculada al entretenimiento,
sino como formadora, y formadora en este caso, formadora cívica. Agustín Camarda es un actor joven que, al igual que Tino Neglia, encontró en San Martín una conexión especial con su público. Es impresionante lo querido que es el personaje acá en Mendoza. Por ejemplo, en estas vacaciones de invierno salí vestido de San Martín a panfletear y se acercaban y decían, sos un capo, San Martín, te queremos San Martín, me gritaban. Era justo la época del Mundial. Y había un grupo de chicos, me acuerdo, en el medio de la peatonal que se pararon y empezaron a gritar, Argentina, Argentina, como que genera un sentimiento patriótico muy grande San Martín, acá en la provincia. Como el superhéroe cuyano, así. Se ocupa del riego, que ya habían hecho los huarpes, pero él los intensifica. El rescate de tierras a través de la disecación de pantanos en el este mendocino. De que no anden perros sueltos por la rabia. Decide vacunar a toda la población, esclavos, indígenas, blancos, americanos, españoles. Hace pintar todas las casas de blanco a la cal para evitar una epidemia. El embellecimiento de la Alameda. Él extiende la Alameda 2 cuadras más. Prohíbe que anden a caballo por la Alameda o las calles centrales. En la creación del Colegio de la Santísima Trinidad. La primer aula de dibujo creada en Mendoza lo hizo San Martín. Espléndidamente bien. La gobernación e intendencia de Cuyo del general San Martín duró 2 años. Él llega los primeros días de septiembre de 1814 y en septiembre de 1816 deja la gobernación en manos de Toribio de Luzuriaga para dedicarse de lleno a la organización del Ejército Libertador. He acampado con el ejército fuera de la ciudad, bajo unos galpones largos de 9 cuadras, para uniformar la táctica, maniobrar en línea y darle forma a la mayor disciplina posible. En el Plumerillo, a 8 kilómetros de la ciudad, se estableció el campamento. Las paredes de adobe y los techos de caña de sus barracas no resistieron el terremoto ni el paso del viento. Hoy se puede visitar una reconstrucción del campamento en el sitio donde se supone estaba emplazado. El Plumerillo fue la cuna del ejército de los Andes. En pocos meses, más de 5.000 hombres de los más variados orígenes se convirtieron en militares profesionales. Y no fue el romanticismo que pensamos, que todos se sumaban. Hay que pensar de que nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas de aquel entonces también tenían temores de participar. Los temores que puede sufrir cualquier persona en la actualidad, que le dicen que tiene que salir de su casa, de su terruño, dejar a su esposa, a sus hijos, tomar un arma, la cual nunca habían visto, ¿sí? Cruzar, atravesar los Andes y enfrentarse al poder realista que había sido el poder dominante en esta América durante 400 años. Organizar el ejército suponía disponer de los recursos necesarios para formarlo y sostenerlo en el tiempo, porque nadie puede sostener un ejército sin finanzas. Nadie. Por lo tanto, San Martín utilizó todas sus relaciones sociales de la sociedad mendocina para traer fondos. Convengamos que este ejército fue armado básicamente con fondos extraídos de la provincia de Mendoza, de San Juan y de San Luis. El salario, o prest, como se llamaba, era un elemento central, era el nervio de la disciplina de sostenimiento del ejército. Y uno ahí advierte que el 75% del presupuesto iba a salarios, porque era lo que evitaba o lo que impedía o lo que controlaba la deserción, el que no se fueran. En la explanada de la Casa de Gobierno se encuentra también el Memorial de la Bandera de los Andes. Un moderno edificio conserva la bandera original que San Martín encargó a las damas patricias. Soy el soldado voluntario Matías Godoy, pertenezco y represento al Regimiento de Infantería Montaña 11 General Lacera.
Hoy en día nos encontramos presentes con la bandera del Ejército de los Andes. Si observan bien la bandera, nos vamos a encontrar con manchas, ¿sí? Que son manchas del resto de sangre. Esta bandera es bordada a mano por las damas patricias mendocinas, también estaba decorada con joyas preciosas. Esta bandera se creó un 25 de diciembre del año 1816 y se finaliza un 5 de enero del año 1817. Un historiador de la Junta de Estudios Históricos me pidió si yo podía tomar las horas de trabajo. Un verano no salí. Dios mío, no llegaremos a tiempo. A las 8 me levantaba, marcaba, hasta las 12, marcaba. Empezaba a las 4 de la tarde y marcaba hasta las 8 de la noche. Y tardé 1.225 horas. Por lo tanto, no puede haberla pedido San Martín en una comida de Navidad para que estuviera lista el 5 de enero. No puede, no da. Esta bandera fue bordada por las monjas de la Buena Enseñanza. Hoy lo que conoceríamos como la Compañía de María. ¿Por qué? Porque esas eran las monjas que les daban las clases de costura, las clases de bordado a las damas de la sociedad. Los trabajos hechos por las alumnas, y es la base de la bandera de los Andes, es exactamente igual. Porque la bandera del Ejército de los Andes se llama bandera bolsa, es doble, de doble faz, exacta, pero es con el sistema que se hacían los estandartes que se llevaban en las procesiones. O sea que las joyas, las piedras preciosas y las perlas sí son puestas por las señoras. Lógicamente, las monjas eso no lo tenían. La bandera del Ejército de los Andes es el símbolo tangible que nos recuerda a San Martín y la epopeya, ¿no? Son pocos los elementos que han quedado, que estuvieron en manos del propio San Martín. San Martín, al mando de un ejército de más de 5.000 hombres, partió desde Mendoza en enero de 1817. Lo esperaba la batalla más difícil de todas, las montañas más altas del continente americano. El cruce de los Andes es la hazaña indeleble de San Martín, su gesta. Más allá de la campaña libertadora en Chile y Perú, el cruce lo proclama como el prócer por excelencia, el San Martín al que todos recordamos y veneramos. Es el nacimiento de nuestro héroe máximo. Después del terremoto de 1861, Mendoza renació con una fuerza mayor a la que la había destruido. Las representaciones de San Martín poblaron la nueva ciudad. La reconstrucción de la ciudad incluía la creación de un parque muy ambicioso, con más de 300 hectáreas cultivadas, un nuevo oasis en medio del desierto, el Parque General San Martín. El monumento más importante de Mendoza se encuentra en este parque, el Cerro de la Gloria. Un cerro artificial emplazado en la cima de uno natural recrea el cruce de los Andes, la consagración sanmartiniana. Yo creo que San Martín tiene una función crucial para la constitución de la argentinidad. En primera instancia, porque la historia argentina se construye como historia de héroes. Segunda decisión fuerte, el predominio de los héroes de la guerra por sobre todo el repertorio de héroes posibles de la Argentina y de la argentinidad. Y luego la singularización de San Martín, con una intensidad y una potencia tal que lo que se fue verificando fue una especie de mutuo hacerse, ¿no? La mitología nacional fue produciendo a su prócer y al mismo tiempo el prócer fue produciendo el mito de la nación. San Martín es fundador de la argentinidad, a la vez es fundado por la argentinidad.
Él es Natalio, un reconocido artista de la ciudad que firma como C.S. Gran cantidad de sus obras tapizan muros y medianeras. Hoy va a intentar unir en una sola pieza la vasta iconografía sanmartiniana. Las representaciones de San Martín son heterogéneas, variadas, imprecisas. Se cree que no posó nunca y sus retratos fueron interpretaciones de los artistas. Su iconografía es más representativa que su verdadera imagen. Tal vez la reproducción más fidedigna pertenezca al pintor Fidel Roig Matons, uno de los grandes y más reconocidos artistas de Mendoza. Su hijo es el encargado de cuidar, administrar y preservar una vasta pinacoteca. Como hacía sus originales en la montaña, en el lugar, hay lugares donde, por ejemplo, en el Espinancito, el viento es permanente, el viento siempre trae arena, y la arena iba a parar a veces a la pintura, y allí quedó. Como en este cuadro, eso que se ve gris es arena fina mezclada con la pintura. Y allí quedó. Cuando conoció la cordillera lo subyugó y fue para él como pintor un desafío. Entonces, entre esa admiración, ese desafío de pintar la cordillera y esos estudios que él venía haciendo sobre la realidad política y cultural de la Argentina, hubo una conjunción de la grandiosidad de los Andes con la grandiosidad moral de San Martín, que él la sintetizó en la cordillera como un símbolo de la grandeza de la naturaleza y la grandeza del hombre, y los une. Mi padre estudió todos los retratos que existían de San Martín y por diversos motivos, por la calidad, la categoría de los pintores de que se trataba, se dio cuenta de que no había ninguno que fuera realmente confiable, pero sí había un retrato absolutamente confiable porque era una fotografía. A San Martín se le hicieron 2 retratos de daguerrotipo en 1848, San Martín anciano, y entonces la tarea que él se dio es de rejuvenecer los rasgos de ese San Martín anciano, y ese San Martín anciano retrotraído a los 32, 34 años de edad, ese es su retrato. Este probablemente haya sido el rostro de San Martín cuando asumió la gobernación Intendencia de Cuyo. Bueno, este cuadro que tenemos detrás representa el momento en que San Martín, regresando después de su campaña libertadora del Perú, regresando desde Chile, se encuentra con que el coronel Manuel de Olazábal lo está esperando cerca de la cumbre del Paso del Portillo. Y Manuel de Olazábal, en sus memorias, relata con raro detalle este momento. Es que ese grupo, llevado a las 3 dimensiones, es el grupo escultórico principal del monumento que se llama Retorno a la Patria, que está en el Manzano, Tunuyán. Este encuentro que plasmó el artista crea una imagen que traspasa el bronce y el celuloide. Es tan potente que hoy es imposible imaginarlo de otra manera. En 1823, San Martín volvió a Mendoza. Volvió después de Guayaquil, después de su frustrado gobierno en el Perú, cuando intentó instalar una monarquía americana. San Martín ya no era el mismo. Año tras año, miles de jóvenes acampan en Tunuyán,
alrededor del monumento para rememorar la historia del regreso. La tradición dice que bajo la sombra de este manzano, San Martín se tiró a descansar, asimilando su retiro. Dice también que el hombre que liberó 2 países pronunció la siguiente frase: es hora de que bajemos de esta eminencia donde en otro tiempo me contempló la América toda. Cristina Raggia es la directora y guionista de José 1823, una ficción que recrea estos últimos 9 meses de San Martín en Mendoza. 9 largos meses que van de febrero a noviembre, que la pasaba entre la finca de los Barriales y Mendoza. Y él siempre va a recordar su finca de los Barriales, a la que siempre esperó volver, como un sitio muy querido, como una especie de paraíso personal, propio, al que él llama mi Tebaida, ¿no? Con ese sentido que tiene la Tebaida de estar alejado de todo lo que sea la vida pública. Justamente él está acá esos 9 meses en un momento en el cual viene como escapando de la vida pública, porque la vida pública le ha hecho mucho daño. Donde cada historiador hace su propia interpretación respecto al hecho de que, por ejemplo, en agosto fallece su esposa en Buenos Aires y él no viaja, viaja en noviembre, viaja 3 meses después. Le rogó que fuera antes de morir, cuando ella se sentía mal. Él no podía porque lo iban a tomar. No, salía de Mendoza y lo tomaban. Entonces no pudo. Llega y ella estaba muerta. Hoy nos cuesta entender cómo San Martín, después de su obra monumental, puede haber tenido enemigos. Sin embargo, cuando él regresa a Mendoza, muchas veces trataron de atentar contra su vida. Y él lo dice, ¿no? Me quieren prender como un fascineroso. Que alguien que contara como contaba San Martín, con ese inmenso prestigio, con ese inmenso predicamento, y por lo que ya en aquel momento era un poder simbólico de unificación entre fracciones, y que podría haber contribuido a superar las dicotomías internas y fortalecer esa unificación, que se apartara, fue percibido en más de un caso en la contemporaneidad como una deserción, como un desinterés, como un abandono. Y bueno, esta serie de rechazos y de elementos y de enemigos que va a tener en ese momento la Argentina va a hacer que San Martín sea olvidado, ¿no? De alguna manera. Este lugar se llama Los Barriales. Estos, sus vecinos, son los descendientes de los hombres y mujeres que cobijaron a San Martín en su hora más oscura. El gobierno central no les perdonaba no haber devuelto el ejército que había financiado. Un ejército que, en aquellos días de anarquía, era vital para decidir las contiendas internas a favor de Buenos Aires. En Los Barriales se homenajea a su vecino más ilustre, con un acto y un desfile. ¿Por qué no saltan esos caballos? Ah, claro, el planchón. Por La Rioja, el paso come caballos. Claro. Del otro lado nos esperaba la gente de Carabineros y hicimos actos. ¿Cómo era la intención de San Martín? Unir fuerzas con Chile y formar Libertad Lima. Tal cual. Y el espíritu, él es nuestro espíritu. Lo que pasa es que durante años nos han querido hacer creer que San Martín está allá y nosotros en otro lado. No, somos la misma cosa. El San Martín de Tino Neglia es el del retiro. El paisano que eligió vivir junto a sus vecinos. El que cambia la espada por el arado. El San Martín más humano y cercano. El que se bajó de la historia para ser un simple mortal. Paisanito, ¿bien? Muy bien, muy bien. Bien, ¿eh? Ustedes son los que tienen que mantener vivo el espíritu de San Martín. ¿Ah? Que estén bien, ¿eh?
Gracias. Gracias. San Martín no volvió nunca más a Mendoza. En 1824 partió con su hija Mercedes a Europa, donde vivió hasta su muerte en 1850, consciente tal vez de que su nombre sería olvidado o negado por muchos de sus contemporáneos. La larga noche del olvido duró casi medio siglo. San Martín iba a ser rescatado por una generación posterior y reinterpretado por todas las siguientes. Él se va del Río de la Plata con 45 años y muere a los 72. Tiene una enorme cantidad y se lleva toda la documentación, sus cartas, todo. Tiene una enorme cantidad de años para ordenar todo ese archivo y que nosotros hoy lo que leemos de esa documentación es lo que él quiso que leyéramos. Es decir, que la documentación que luego, después de décadas, llega a manos de Mitre, que él escribe la historia de San Martín, que se publica en 1887, está armada sobre él. El esqueleto erudito de esa obra es el archivo sanmartiniano. Y ese archivo quiere decir que San Martín lo dejó ordenado. Buena parte de esa reflexión y ese modelaje de su memoria va a tener que ver con su salida, digamos, controvertida del escenario americano, que es el fracaso del protectorado en Perú, más allá del éxito de su independencia. Se empieza a echar un velo o un manto de olvido al pasado monárquico de San Martín, ¿no? Es muy interesante ver cómo la historia da vuelta a todo eso y lo vuelve virtud. Y lo convierte en virtud, con lo cual, insisto, no estoy queriendo decir que sea una mentira, estoy diciendo hay una intervención de la narración y de la significación para hacer de la debilidad fortaleza. Miller le dedica una silueta biográfica en donde justamente dice, hace una combinación que es genial, Miller, porque dice, él fue un monárquico, pero no intentó ponerse la corona a él, y por eso fue republicano. Es decir, asocia monarquía y república. Entonces el San Martín, que fue monárquico, históricamente hablando, termina siendo rescatado como un soldado disciplinado, un ferviente americanista y de las repúblicas latinoamericanas. A partir de fines del siglo XIX, empieza una especie de manipulación de la figura sanmartiniana, que tal vez encuentre andamiaje, sobre todo muy notable a partir de la década del 30, cuando viene la década infame, el inicio de la década infame, donde se empieza a trabajar a través de la figura de un San Martín meramente militar. Se acusa al justicialismo, por ejemplo, de haber generado una imagen de San Martín como el gran conductor. Se ha acusado también al radicalismo a través de la obra de Ricardo Rojas, El Santo de la Espada, de configurar un San Martín krausista al estilo de lo que era la figura de Irigoyen. Lo trascendente es que por encima de todo ello siempre está la figura de San Martín y es analizable desde cualquiera de las perspectivas. Silencio, por favor. Vamos a dar comienzo a esta tenida blanca, cuyo propósito es la conmemoración de la gesta de José de San Martín, que estuvo como gobernador en esta intendencia de Cuyo. Señor
presidente llama, a las puertas del templo llaman profanamente. ¿Ves quién llama de ese modo a los fines de conocer su identidad? Señor presidente, se trata del querido hermano José Francisco de San Martín y Matorras. Abrir las puertas para ver si es cierto. Queridos hermanos, de pie, por favor. El héroe perfecto, el padre de la patria, nuestro máximo exponente. San Martín es modelo absoluto, el vecino ideal, el mejor gobernador. Sus restos no descansan acá, pero su espíritu sobrevuela la ciudad. Su imagen se repite y crece, se multiplica de manera incesante. ¿Cómo es que la historiografía produce un héroe perfecto? Porque como efectivamente no se involucró en las luchas fratricidas, queda por encima de las diferencias y de los antagonismos entre argentinos. Por lo tanto, siempre es un emblema de unanimidad. Siempre me llama la atención y me preocupa eso de que sirva para todo. O si a lo mejor justamente esa cuidadosa selección que hizo de toda la documentación fue para que pasara esto. Y por un lado me preocupa y por el otro lado me enciende una luz. Porque quizá a lo mejor si encontramos cuál es ese valor que hace que sea útil para todo el espectro, encontramos el valor que pueda ayudarnos a los argentinos a construir con todo el espectro. Para llegar hasta San Martín hay que desenterrar, documentarse, escuchar las voces de la tradición oral, interpretar la simbología. Hay que construirlo y reconstruirlo en un ejercicio que acaba de cumplir 200 años, pero que nunca tendrá fin. Fue un amor a primera vista. San Martín se enamoró de Mendoza y del mendocino, y el mendocino se enamoró de San Martín. Él nos adoptó a nosotros y nosotros lo adoptamos a él. El pueblo de Mendoza heredó el orden, el amor por la educación, por la cultura y el tesón al trabajo. Hace 200 años, San Martín llegó a Mendoza como gobernador intendente de Cuyo. Nunca se fue.